Hola a todos. En este segmento abordaremos el tema de los regímenes económicos del matrimonio en Honduras, mismos que están regulados principalmente por el Código de Familia y complementados por el Código Civil y Código Procesal Civil. Estos regímenes determinan cómo se administra y distribuyen los bienes entre los cónyuges durante el matrimonio y al momento de su disolución. Entonces, el régimen económico matrimonial es el conjunto de normas y acuerdos que determinan cómo se gestionan las finanzas, los bienes y las deudas dentro de un matrimonio. Define qué pertenece a cada cónyuge de forma individual y qué se comparte entre ellos. Es así que el Código de Familia establece en su artículo 64 tres sistemas patrimoniales. Ellos son la comunidad de bienes, la sociedad ganancial y la separación de bienes. La sociedad ganancial significa que todos los bienes adquiridos durante el matrimonio a título oneroso pertenecen a ambos cónyuges y serán repartidos por mitad cuando termine el matrimonio. Por ejemplo, una vivienda comprada con los ingresos obtenidos durante la unión pertenece a ambas personas, tanto al hombre como a la mujer. No obstante, existen bienes privativos que continúan siendo propiedad exclusiva de uno de los cónyuges. Entre ellos podemos mencionar las herencias, donaciones o bienes adquiridos antes del matrimonio y objetos de uso personal. Por ejemplo, la mamá de Juan le hizo una donación de una casa. Entonces, esta casa no entra en esa masa patrimonial por ser una donación. Puede ser antes o después en el transcurso del matrimonio, pero igual no entra porque es una donación. Asimismo, no entran las herramientas de trabajo de Juan. Supongamos que Juan tiene un taller de reparación de autos. La caja de herramientas que utiliza Juan para realizar sus funciones diarias no entran en esta sociedad ganancial. Algo curioso de esta sociedad ganancial es que los bienes propios no se mezclan. No obstante, las ganancias o los frutos e incrementos obtenidos durante el matrimonio sí se consideran comunes. Y al finalizar el matrimonio, las ganancias se dividen por partes iguales. Por eso se llama sociedad ganancial. Este tipo de sociedad tiene su fundamento legal en el derecho familiar de Honduras en sus artículos 64, 68 y 70. Por otra parte, tenemos la comunidad de bienes. Esta comunidad implica una integración más amplia del patrimonio de ambos cónyuges, mientras que la separación de bienes permite que cada uno conserve la propiedad y administración exclusiva de sus bienes. La administración de los bienes comunes corresponde a ambos cónyuges, quienes deben actuar en beneficio de la familia, por supuesto. Y si alguno pone en riesgo el patrimonio común, puede solicitar judicialmente la separación de estos bienes. Acá, entre las características de la comunidad de bienes, tenemos que no hay bienes propios como en la sociedad ganancial, salvo los exceptuados por la ley. Por ejemplo, las herencias con cláusulas de no mancomunicabilidad. Algo muy interesante es que las deudas contraídas por uno de los cónyuges obligan a la comunidad. Y en las anteriores, las deudas contraídas por uno de los cónyuges antes del matrimonio eran de ese cónyuge. No le iba a poner a la esposa a pagar deudas que había contraído antes del matrimonio. La comunidad de bienes tiene su fundamento legal en el Código de Familia de Honduras en su artículo 64 específicamente.
En cuanto a la separación de bienes, cada cónyuge mantiene la propiedad, administración y libre disposición de los propios bienes y de los que adquiera de forma individual. Las deudas también son personales y no afectan el patrimonio del otro cónyuge. En este tipo de sociedad por separación de bienes, no hay obligación de compartir ganancias ni incremento. Cada uno se lleva lo que le corresponde, lo que hizo. Y este tipo de sociedad tiene su fundamento o su base legal en los artículos 64 y 71 del Código de Familia de Honduras. Algo que no debemos pasar por alto es que el régimen económico no es definitivo. Puede modificarse o cambiarse de mutuo acuerdo a lo largo del matrimonio mediante escritura pública, siempre que esto no perjudique los derechos de terceros, ya sean hijos o la otra parte. En Honduras, por defecto, la sociedad ganancial es el régimen que se aplica automáticamente si no se especifica el régimen al momento de establecer las capitulaciones matrimoniales. Cabe mencionar que las capitulaciones matrimoniales deben pactarse ante notario antes o durante el matrimonio y deben ser por medio de escritura pública. Y como les comentaba anteriormente, si las personas que van a contraer matrimonio no deciden el régimen por el que van a establecer las capitulaciones, entonces se les aplica automáticamente el régimen de sociedad ganancial que ya explicábamos anteriormente. Entonces, explicados los tres tipos de regímenes, podríamos decir que las capitulaciones matrimoniales son un contrato legal en el cual los cónyuges establecen las reglas económicas y patrimoniales que regirán su matrimonio. Y como lo explicábamos anteriormente, estas capitulaciones pueden establecerse mediante escritura pública antes o durante el matrimonio y también pueden ser modificadas durante estén estas personas casadas conviviendo en un hogar. Entonces, ¿qué pasa si no se establecen las capitulaciones matrimoniales? Como les comentaba anteriormente, si no se establecen las capitulaciones o se hicieren y fueren inválidas, entonces automáticamente se rigen por la sociedad ganancial. En cuanto a la modificación de capitulaciones, sí pueden modificarse de acuerdo al artículo 67 del Código de Familia. También pueden revocarse o sustituirse en cualquier momento, ya sea antes o después de contraer matrimonio. No obstante, para que el cambio sea válido, sea legalmente válido, los cónyuges deben acudir ante el notario para redactar y elevar el acuerdo a escritura pública. También deben cumplir con ciertos requisitos, y entre ellos están el mutuo acuerdo. Ambos cónyuges deben estar plenamente de acuerdo con los cambios que desean establecer en las capitulaciones. Deben elevarse a escritura pública, como les mencionaba anteriormente, y esto es obligatorio: comparecer ante un notario público para formalizar el nuevo convenio mediante una escritura de modificación de capitulaciones. También se tiene que investigar si esta modificación perjudica los derechos de terceras personas, por ejemplo, menores de edad. Entonces, en la legislación hondureña, el régimen supletorio está establecido en el artículo 68 del Código de Familia. Y ahí es bien claro que si no se establece antes o durante el matrimonio, se va a establecer por defecto o automáticamente el régimen de sociedad ganancial. ¿Y qué bienes entran en esta sociedad ganancial? Las casas, terrenos o vehículos comprados durante el matrimonio.
sin importar cuál de los dos trabajó para pagarlos. Asimismo, los frutos, rentas o intereses generados por los bienes de cualquiera de los cónyuges durante el matrimonio. ¿Y qué no entra en esta sociedad ganancial? No entran los bienes que cada cónyuge ya poseía antes de casarse. También no entran los bienes recibidos durante el matrimonio, ya sea por herencia, donación o legado a título gratuito. No obstante, aunque la ley establece de forma automática este régimen, los cónyuges o ambas partes posteriormente pueden modificar este régimen mediante las capitulaciones matrimoniales en documento legal otorgado ante notario y todo lo que les mencionaba anteriormente. En cuanto a la administración de bienes, el artículo 81 del Código de Familia define cómo se gestionan, venden y protegen los bienes del matrimonio. Las reglas dependen directamente de la legislación de cada país, por supuesto, pero en este caso estamos hablando de la legislación hondureña. Y aquí ambos cónyuges participan en la gestión y disposición de los bienes comunes. En cuanto a la terminación del régimen, esto está fundamentado en el artículo 77 del Código de Familia y establece las causas por las que se lleva a cabo la terminación del mismo. La terminación del régimen es el proceso legal que pone fin al régimen económico compartido del matrimonio. A partir de ese momento, los bienes dejan de ser comunes y se procede a la liquidación del patrimonio. Entre estas causas de la terminación del régimen tenemos, ya sea por la disolución del matrimonio, por separación de bienes o por ser condenado en sentencia judicial firme a alguno de los cónyuges, ya sea por delito cometido en contra del otro. Algunos datos interesantes de la terminación es que el cónyuge que abandonó el hogar puede afectarle los beneficios derivados de la comunidad. Esto está fundamentado en el artículo 78. Por ejemplo, si el hombre fue el que abandonó el hogar, entonces él va a salir afectado al momento de terminar esta sociedad ganancial o la que hayan estipulado en las capitulaciones. Y en cuanto a la separación de hecho, porque recordemos que la ley reconoce el matrimonio civil y la unión de hecho. Entonces, en la separación de hecho, el cónyuge culpable no tendrá derecho a gananciales durante el tiempo de la separación. Y si hubiere nulidad del matrimonio, el cónyuge que obra de mala fe no tiene participación en los bienes de la comunidad matrimonial. Esto está establecido en el artículo 78 siempre del Código de Familia. Cuando hablamos de nulidad del matrimonio y del cónyuge que obra de mala fe, podríamos poner, por ejemplo, el hombre que aún teniendo un matrimonio civil vigente, establece una unión de hecho o quiere establecer, porque realmente no es permitido ante la ley, quiere establecer una unión de hecho con otra persona. Entonces, este matrimonio es nulo ipso facto. Y aquí el hombre está obrando de mala fe. Entonces este hombre no tiene participación de la comunidad matrimonial. Y cuando hablamos de la liquidación del régimen económico, pues esto se refiere al trámite legal mediante el cual se realiza un inventario o un avalúo y posteriormente se procede a la repartición de los activos y pasivos adquiridos durante el matrimonio. Cabe mencionar que este proceso no ocurre automáticamente con el divorcio. Esto debe tramitarse como una fase posterior a un proceso independiente. Una disolución previa, o sea que debe existir una sentencia firme de divorcio, nulidad o separación judicial para proceder a la liquidación. Se debe elaborar el inventario, como les mencionaba anteriormente, enlistar detalladamente todos los bienes o inmuebles
y las deudas adquiridas durante el matrimonio, hacer avalúo, determinar el valor, el costo real de cada uno de los bienes que tiene la pareja hasta ese momento, así como de las deudas. Este tipo de proceso se trata por el proceso abreviado, salvo acuerdo de los cónyuges, acuerdo de ambas partes, y le compete al juzgado de letras que tramitó o tramita la nulidad, separación, divorcio o disolución del régimen. Concluido el inventario, el avalúo de bienes y deudas, entonces ya firme la disolución y cualquiera puede solicitar la liquidación del régimen económico. Recordemos, primero es la disolución del vínculo matrimonial y después debe ser la liquidación del régimen previo avalúo, previo inventario, etc.